Bueno, amigas y amigos, Rayos X ha dado seguimiento al polvo fugitivo que se ha depositado en varias comunidades de Salinas y de Guayama. Adriana, la gran pregunta la semana pasada era si ese polvo fugitivo depositado en montañas cerca de las comunidades era ceniza, porque existen unas leyes que prohíben el depósito de cenizas contaminadas porque obviamente afectan la salud de las comunidades. Esas cenizas que provienen de la bahía La Marea en Guayama, pregunto, ¿se sabe ya qué es lo que contienen? Bueno, hay dos estudios que se contradicen, Yolanda. Parte de esta discusión, para que también el público sepa, la semana pasada la compañera Valeria Collazo Cañizares presentó una historia sobre las denuncias de la comunidad La Cimarrona en Guayama, que se dieron cuenta desde mayo que estaban depositando un material en un terreno cercano a sus patios. Y ese material tenía una apariencia similar a las cenizas de carbón. Tú trajiste un frasco y era Y lo presentamos la semana pasada. ¿Y qué pasa? Los vecinos comisionaron un estudio para precisamente saber qué era, pero además se quejaron con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y el departamento, ante la querella, obligó a la empresa que depositó ese material en esa área a realizar también un estudio científico. Este es el estudio. Este es el estudio que ordenó el Departamento de Recursos Naturales a la empresa Velayo Contractors, y esto fue al laboratorio Becton, y Recursos Naturales pues no es quien toma la muestra, pero está presente cuando se toma la muestra de esto, según el secretario del No vamos a entrar mucho en detalles de esto porque tiene un reportaje, pero veo ahí arsénico, bario, cadmio, cromio, plomo, que si mercurio, ustedes selenio, buscan en internet te va a decir que esos son algunos de los componentes de cenizas de carbón, pero todavía no podemos llegar a esa conclusión. Sin embargo, este es el estudio de parte de la comunidad La Cimarrona. Es un estudio diferente en su metodología y eso lo vamos a hablar más adelante con un experto, pero también vemos que las cantidades son diferentes y vemos que hay unos elementos también bien particulares y que se asemejan mucho al componente de las cenizas de carbón. Arsénico, bario, nuevamente, obviamente, pero que dentro de, si usted mira esto en su totalidad y solo por sí solo, aunque no sea cenizas de carbón, claramente es preocupante que se estén depositando materiales con estos componentes. Pues y la pregunta aquí es qué va a hacer el Departamento de Recursos Naturales, porque La Cimarrona no es el único lugar en donde se está depositando vamos a ver el esto. reportaje precisamente. Este video fue grabado en Salinas. Demuestra grandes cantidades de un material descubierto a merced del viento y que nos preocupa porque si eso tiene también material que son con cenizas de carbón, eso es un depósito ilegal. En Puerto Rico no se puede depositar ceniza, hay que enviarla fuera de Puerto Rico. El uso y depósito de cenizas de carbón está prohibido en Puerto Rico por las leyes 40 de 2017 y 120 de 2020. Estas leyes surgieron años después de probarse los efectos perjudiciales a la salud de este residuo tóxico, proveniente de la empresa generadora de energía AES, que opera en Guayama. Si eso es ceniza de carbón, tienen que sacarla fuera de Puerto Rico, como está haciendo AES, la empresa que la ceniza que produce la transporta hasta Jacksonville, un puerto en Jacksonville, en Florida, y de ahí las transporta a un vertedero en Georgia. Eso es para que tú veas que las cenizas no sirven para nada. El material está al interior de un terreno de la Autoridad de Tierras, ocupado por Empresas Aguirre, una cantera con permiso exclusivo de extracción de corteza terrestre, es decir, no para recibir depósitos. El dueño de Empresas Aguirre indicó a Rayos X que no emitirá declaraciones en estos momentos. Nosotros no tenemos problema con el negocio de la extracción de la cantera, porque ellos tienen sus permisos y ellos le venderán el material a quien quiera. La preocupación que tenemos es la gran cantidad de material que trajeron de ese dragado de la bahía de las mareas, que la preocupación se extiende. Si este material tiene ceniza, significa que el material que están extrayendo de la bahía de las mareas también tiene ceniza. El material viene del dragado de la bahía Las Mareas en Guayama, un proceso para aumentar su profundidad y para el cual el gobierno de Jennifer González destinó $20 millones de fondos estatales este año. Este dragado, al cual no se realiza desde 2017, conlleva un paso a bajar la factura de la luz, porque esto permite que traigamos buques adicionales y aumenta la capacidad de carbón que llega a la isla.
Y el terreno en Salinas sería el segundo lugar en donde Rayos X ha identificado depósitos provenientes del dragado y por los cuales vecinos se han querellado ante el Departamento de Recursos Naturales ante posibles ilegalidades. La salud, lo más importante, el que a pesar de que pues tenemos que estar agregando agua en los balcones, en el carro, en las ventanas. Esto fue en la comunidad La Cimarrona en Guayama, en donde empezaron a ver el material en un terreno colindante a sus hogares desde mayo. En el caso de Cimarrona, indistintamente si son cenizas o no, allí hay una violación, o sea, allí no hay ningún control, no hay de control de polvo fugitivo, no hay control de sedimento, no hay ningún plan CES en el área, no hay un letrero que diga que tiene permiso. Ese polvo tóxico está volando hacia las casas de las personas. Cercano a Empresas Aguirre, pasamos por la oficina del DRNA en Bahía de Jobos. Al mirar al suelo, notamos una posible mezcla de materiales, algunos similares a los que se ven en Aguirre y en La Cimarrona. Dentro de una estructura, el cúmulo de material era mayor. Luego recibimos confirmación que hasta aquí también llegaba material del dragado. Pero eso no es ceniza. Ante querellas ciudadanas, el DRNA ordenó a la empresa Velayo General Contractors a hacer un análisis de una muestra tomada de la comunidad La Cimarrona. Cuando hay una querella, ¿verdad?, de algún depósito ilegal, se le requiere al contratista que pague por unas pruebas de laboratorio. Nuestro personal se presenta allí y están en el área cuando el laboratorio que tiene que pagar el contratista recoge las pruebas. Eso es para garantizar la transparencia en el proceso. El DRNA confirmó a Rayos X que la empresa incumplía en otras áreas, como depósitos sin control para prevenir erosión y sedimentación, además de emisiones fugitivas de contaminación, entre otras. En cuanto a si es o no es ceniza, el secretario aseguró que no contaba con el informe del laboratorio. Oye, y el resultado que sea, nosotros vamos a actuar acorde. Yo no estoy aquí para hacerle camita a nadie. Si alguien depositó un sedimento para el que no tenía permiso, pues nosotros, el área de cumplimiento ambiental, va a hacer lo pertinente y se trabajará, ¿verdad?, administrativamente lo que corresponda hacer. Sin embargo, el documento llegó a manos de Rayos X. Los resultados muestran pequeñas cantidades de arsénico, mercurio y plomo, entre otros, que también son componentes de las cenizas. No es que esté entrando a tu casa, es que tú te lo estás respirando. Y ese material de cenizas tiene arsénico, cromo, y usualmente es el cromo hexavalente, que es el más peligroso. Tiene un montón de otros elementos que esos elementos solos ya tienen una peligrosidad para la gente que se la está respirando. No obstante, un segundo estudio realizado en un laboratorio en Florida apunta a lo contrario, que el material depositado en La Cimarrona, que proviene del dragado Las Mareas y el cual también se ha depositado en al menos otros 2 espacios, contiene residuos de cenizas de carbón. Entonces, ante 2 estudios que se contradicen, ¿qué hará el DRNA? Tenemos que circunscribirnos a lo que es el informe oficial, ¿no? Porque yo sé que hay muchas personas, ¿verdad?, que tienen capacidad de hacer los estudios, pero este estudio que se mandó a hacer tenía nuestro personal que estuvo presente cuando se tomó la muestra, y entonces tenemos que confiar que hay un chain of custody, una cadena de evidencia donde el laboratorio nos va a dar los resultados de los que obtuvo allí. Bueno, nos acompañan esta noche Laura Mercado de la comunidad Cimarrona de Guayama y el doctor Osvaldo Rosario, catedrático en química de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenidos a ambos. Gracias. No pueden coexistir 2 versiones distintas, sobre todo cuando se han analizado las muestras. Y pregunto, en este caso, al experto, al catedrático, ¿se puede haber variado la muestra por el lugar donde se coloca o si es la misma muestra, viene del mismo lugar, puede variar la composición y la cantidad de las proporciones?
puede variar. En este caso se cogieron 4 muestras de diferentes partes y se analizaron y salieron con resultados bien semejantes. Estamos hablando de la muestra que envió la comunidad para examen. Esa sí, es con la que yo estoy asociado. Yo no tuve que ver nada con la muestra de recursos naturales. Pero ahí también varió el tipo de estudio que se hizo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre este estudio y el estudio de Becton? Sí. Recursos Naturales fue mal asesorado desde el punto de vista químico. La metodología que se usa para caracterizar un material debe remover la mayor cantidad y de los componentes de lo que está hecho. A la vez que tú sabes la composición lo más completa posible, tú puedes con más seguridad confirmar la identidad de un material. Desafortunadamente, Recursos Naturales fue mal asesorado porque el paso que usó para extraer los metales característicos de las cenizas no es un paso que se diseñó para el análisis de cenizas, se diseñó para otro propósito completamente. Pero precisamente, Laura, tú escuchaste lo que dijo el secretario de Recursos Naturales. Le van a dar prioridad, por lo que entendí, a la muestra tomada por la orden que ellos emitieron a Velayo, o sea, al que depositó esa material ahí. ¿Qué esperaría la comunidad habiendo 2 versiones, 2 laboratorios distintos? Nosotros, la comunidad, esperamos que, según trajeron ese material a nuestra comunidad, que nos está afectando día a día. ¿Cómo? 24/7. Nuestras casas ahora son pirámides de arena, de polvo. ¿Se está reflejando en la salud? Sí. 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 Okay. Tenemos muchas personas ancianas en nuestra comunidad. Es una comunidad pequeña, pero viven muchas personas de edad, en donde tienen sus enfermedades, ¿verdad? Tenemos vecinos con cáncer, personas con condiciones que son tratables. ¿Y qué esperarían de Recursos Naturales, ya que lo veo que está más inclinado a aceptar una versión que es la versión del que toma la muestra y a la misma vez depositó esas montañas allí? Nosotros esperamos que ellos que hagan una nueva examen, nuevo laboratorio. ¿Esperarían eso o qué más? Bueno, nosotros ya nos han dado muchas versiones. Recursos Naturales, los agentes que han asistido a ver nuestros reclamos, y muchos de ellos han hasta desconocido lo que estaba pasando allí. Otros conocen, otros no. Tengo los apellidos, pero me los voy a reservar. Okay. Y lo que queremos es que, según trajeron ese material que está compuesto, que lo saquen y que volvamos a nuestra normalidad. ¿Alguna acción legal? ¿Es posible alguna acción legal con esta muestra que ustedes llevan, algún tipo de mover ustedes a las agencias para que hagan algo más afirmativo, doctor? Hay una ley, la ley 40, creo que es, que prohíbe que se deposite cenizas o cualquier mezcla que contenga cenizas en Puerto Rico. Esto contiene cenizas, así que está en violación de la ley. Punto. Hay que sacarlo fuera de Puerto Rico. Yo quisiera saber, porque ya Laura mencionó que hay personas en la comunidad que son personas mayores de edad, que son personas que ya tienen sus condiciones de salud, aunque sea o no cenizas. Estamos hablando, según el estudio, que hay arsénico, hay calcio, hay cromo, hay plomo, mercurio incluso. O sea, es perjudicial para esta comunidad estar respirando eso, aunque no sea cenizas. Bueno, hay parte de estos materiales en la naturaleza también, pero en las cenizas los tienen mucho más concentrados y una variedad de ellos mucho más amplia. Por eso es lo que le imparte esa toxicidad mayor a la ceniza. Pero quiero enfatizar algo bien importante. Si tú no extraes eficientemente lo que está en un material, no lo estás caracterizando completamente. Y ahí es donde está el problema de la metodología usada por Recursos Naturales. No usaron el paso de la extracción que se supone que usaron. Usaron un paso
que no fue para propósitos de caracterizar, era para otras pruebas si materiales se podían tirar en un vertedero municipal o no. Esto no es para ese propósito, por ende no va a extraer la cantidad de tóxicos que hay en la ceniza, que el método que usó oficial de la EPA, el que manda la química, para usarse. El que ustedes comisionaron para que se hiciera, se dejaron llevar por ese proceso, por ese método. Bueno, hay laboratorios que están certificados por la EPA, que es el que regula toda esta... Y esos depósitos, obviamente si están mal depositados, porque el propio Recursos Naturales señaló que no hay controles, señaló a la empresa Velayo que se supondría que se remueva, ¿no? Porque si no tienen controles de los polvos fugitivos, de los sedimentos, lo lógico sería una remoción, ¿no? O tomar medidas mitigantes. Bueno, vuelvo a lo que dije anteriormente. Si es ceniza, como la prueba indica, la ley dice hay que sacarlo de Puerto Rico, punto. No hay otra alternativa. Y al usar un método inadecuado para extraer el material, para ver si la composición de ese extracto es característico de la ceniza o no, por eso es que le dan unos resultados diferentes al laboratorio que hizo los análisis para Recursos Naturales. No siguieron el paso de extracción que manda el procedimiento de la EPA, quien es el que decide los procedimientos oficiales, que no es un contratista el que decide eso. Y estoy en la mejor disposición de sentarme con los químicos de Recursos Naturales, que algunos los conozco, y el director, para señalarle dónde es que está el fallo en la metodología que ellos usaron. O sea que podemos concluir de forma directa que el estudio custodiado por el Departamento de Recursos Naturales detectó que no hay cenizas porque utilizaron una metodología incorrecta. Sin embargo, el estudio de la comunidad sí encontró que el material depositado en la comunidad cimarrona concluye que es ceniza. Bien. Porque usó la metodología, se usó en el laboratorio que lo usó la metodología oficial, que es un laboratorio certificado por la EPA. Ningún laboratorio certificado por la EPA, quien establece los procedimientos analíticos, va a usar el paso de extracción que usó la metodología que dio los resultados de Recursos Naturales. Bueno, pues yo le doy las gracias a ambos. La bola está en la cancha de la agencia que debe velar por el ambiente, Recursos Naturales, y me llama la atención el silencio de la Autoridad de Puertos, de la AES, de Velayo y de Aguirre, entre otros. Solamente Recursos Naturales ha reaccionado, pero Recursos Naturales tiene que dar pasos afirmativos para garantizar que eso no es ceniza, o removerlo si es ceniza. Gracias a ambos. Pasamos con José.